Bien, entonces dejamos a Alicia con un momento de oración, encomendando esta clase delante del Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias en este tiempo que nos concedes, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos que estamos, Señor, aquí esforzándonos para poder aprender de tu palabra y para poder después llevar esta semilla, estas enseñanzas que tú nos das. Señor, que podamos ser sal y luz para los demás, para los que nos rodean y poder enseñar esto que tú nos estás dando en este momento. Te damos gracias también por la vida del pastor Jonathan, Señor, que seas tú bendiciéndolo y dándole más sabiduría de la que ya tiene él para que nos pueda enseñar, Señor. Agradecemos por este tiempo, Señor, y oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, la clase, el módulo que vamos a iniciar hoy es sobre homilética. Ya ustedes vieron en el módulo pasado, eh, estudiaron la parte uno y la parte 2 de la hermenéutica, de cómo interpretar correctamente un texto y cuáles son las reglas que existen para la interpretación adecuada, correcta de un texto. Hay personas que me han preguntado, ¿dónde aparece esa palabra en la Biblia? Bueno, en la Biblia hay muchas palabras que no están. Por ejemplo, no está la palabra Trinidad y creemos en la Trinidad. Y no está, por ejemplo, la palabra, hay otras palabras que nosotros hemos acuñado, congregación, etcétera, que son principios que están ahí en la palabra. En esta ocasión, la palabra homilética, no sé si logran ver la Sí, pantalla. perfectamente. Ok, bien. La homilética, muchos me han preguntado cómo se come eso, la homilética. De hecho, había un predicador que fue a un lugar a, a uno de los campos de allá de República Dominicana y él fue a predicar y le dijo, hermanos, he venido con homilética y hermenéutica. Y Ay, se ay, ay. levantó un anciano y un ancianito le dijo, no se preocupe, vamos a orar por usted porque yo tenía reumatismo y Dios me sanó. Y si usted ha venido con homilética y hermenéutica, Dios lo va a sanar también. A veces las personas no entienden, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver estas reglas? ¿Cuál es la importancia de estas reglas, de estas técnicas que son importantes en la comunicación del mensaje del Evangelio? ¿Tienen ustedes alguna idea de qué es la homilética? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es la homilética? Buenas Bueno, noches. perdón. Ah, como, como, como ya dijimos, es el arte de predicar, por lo tanto, me imagino que da las pautas para formar un mensaje, para organizarlo, cómo, cómo predicar a las demás personas, los tipos de prédicas y así, sí, tipo de sermones también. Tipos de sermones, tipos de prédica, la manera no solamente de predicar, sino también de preparar. Miren, Sí. Preparar una prédica. Ujú. preparar una prédica. O sea que la homilética abarca desde la preparación hasta la presentación de ese mensaje, cómo se va a presentar y cómo también se prepara. Ay, Eh, y ajá, ¿iba a decir algo? sí, prácticamente iba a decir lo que tú acabas de decir, que la homilética nos ayuda a poder estructurar muy bien un bosquejo
sea expositivo, no expositivo, el libro que vamos a predicar o carta. Entonces, la homilética nos ayuda a poder estructurar correctamente nuestro bosquejo, sacar los puntos, cómo estructurar, cómo empezar con la introducción, cómo preparar la introducción, cómo preparar cada punto para poder ser de bendición. Excelente, excelente. Hermano José, ¿usted tiene alguna idea de lo que es la homilética? Sí, ya había leído sobre la homilética, con respecto, como dicen los hermanos, que Ujú, es para preparar, sí, sirve para preparar ujú. una buena prédica, usted sabe. Para que, Correcto, yeah, correcto, correcto. Es un arte de exacto. preparar y presentar el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, las personas que trabajan en la cocina, ¿cómo se le dice al que prepara los alimentos? El cocinero, ¿no? Cocina. El cocinero, Cocinero, chef. o el chef, ¿verdad? El El chef. chef. Y cada chef, dependiendo el país, dependiendo la cultura, tiene también nosotros decimos su librito, su manera de preparar los platos. Pero el chef prepara los platos y todo. Y también hay una manera de tú presentar esa comida en el plato. No solamente que tú agarres la carne, el arroz, así todo junto y haga un sancocho todo junto ahí, bum, y lo tire ahí. No, sino que hay una manera elegante de Emplatar se llama. emplatar, correcto. Es una manera elegante que cuando usted ve esa comida bien, bien organizada, óigame, el apetito se le abre. Usted no ha pasado, no le ha pasado eso en un restaurante que usted va y ve ciertos platos y usted dice, wow, eso se ve que... Totalmente, pastor. De hecho, cuando yo voy a un restaurante, yo miro el menú, pero yo entro al Instagram o a alguna donde ellos publiquen fotos y me gusta ver los platos. Ujú, correcto. Entonces, eh, aunque tú no hayas probado la comida, pero te interesa, bueno, me gustaría probarla porque se ve bien, Así mismo, ¿eh? está bien presentada. Lo mismo pasa en la predicación. Lo mismo pasa en la predicación. Cuando un mensaje está bien organizado y bien presentado y sobre todo, ¿verdad? Contamos con la asistencia, la gracia y el favor del Espíritu Santo. Óyeme, la gente se le abre el apetito y quiere seguir escuchando. Y a veces el predicador lleva más de media hora predicando, 40 minutos, y la gente no se cansa. Y dice, wow, es que está interesante lo que está diciendo, es tan edificante que yo quiero seguir escuchando. Pero ¿qué Pues, pasa pues, cuando un predicador no está preparado, que sube y comienza a repetir, a repetir, a repetir? En una ocasión alguien le dijo, mira, ya entrega, porque a veces la gente, usted se da cuenta cuando una persona ya terminó el mensaje y que Y no encuentran, perdón, pastor, cómo terminar sí, mucho. no encuentra cómo terminar y comienza a dar vuelta y vuelta en lo mismo, a repetir desde el inicio, de atrás para adelante, y ya la gente se cansa y comienza entonces a pensar en otra cosa, comienza a distraerse. Pero nosotros, el objetivo de esta materia de homilética es dar herramientas, También. técnicas de qué hacer, cómo hacer para que en la predicación
la predicación esté bien estructurada y pueda llegar. Vamos a tener también algunas prácticas con ustedes que ustedes van a hacer después de haber estudiado las enseñanzas o las reglas de homilética. ¿Puede decir Eh, algo, profe? ajá. Y concerniente a lo que has venido compartiendo y la homilética, al momento de utilizar la homilética para estructurar el bosquejo, eso nos permite tener un mejor aterrizaje en nuestros sermones, porque a veces hay personas que suben al púlpito y tienen buenas intenciones de edificar la iglesia, pero como no tiene una estructura, dice muchas cosas, pero menos Sí. de lo que necesita la iglesia. Pero cuando hay una buena base de homilética y esa persona tiene un buen bosquejo, eso permite llevar una línea de pensamiento y edificar la iglesia mejor. Y eso también permite que el predicador no todo lo que le llegue a la mente lo suelte en el púlpito, porque entonces a veces tú puedes tener la tentación de comenzar a decir cosas que no están en el texto, que tú no las tienes en el bosquejo, pero que te llegaron en el momento, que pueda ser que Dios la haya puesto en tu corazón para decirla, pero muchas veces puede hacer también que las emociones te hagan una mala jugada y puede quedar muy mal parado. Y más en este tiempo de redes sociales donde cualquier persona toma un pedacito de lo que tú dijiste en una prédica y lo distorsiona. Bueno, entonces por eso debemos ser más cuidadosos a la hora de predicar, de enseñar, porque estamos no solo transmitiendo un mensaje al público que está ahí, sino también que hay otras personas que nos están viendo por las redes sociales o nos están escuchando a través de los medios. Por eso es tan delicado. De hecho, en la antigüedad habían predicadores, como es el caso de Jonathan Edwards, que escribían su sermón completo. Todavía hay pastores que acostumbran a escribir el sermón completo. Hay otros, como es el caso mío, yo no lo escribo completo, sino que hago un bosquejo o un esqueleto del orden de la ruta que voy a llevar. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo iba a agregar que en mi caso también yo hago lo mismo. Depende del público. Cuando me toca predicar, si es en la iglesia, yo hago mi bosquejo, yo escribo todo. Y más como soy extranjero y por el idioma español, yo escribo todo. Eh, Ujú. y si me toca predicar en la calle, trato por lo menos de hacer un bosquejo, tener una idea mentalmente bien preparado. Ya como es para evangelizar, no predico con todo escrito, hago solamente con bosquejo. Pero cuando es en el templo, yo escribo todo completamente. Muy bien, muy bien. Excelente. El material que vamos a estar utilizando y este libro yo quiero que ustedes lo compren. Ustedes lo pueden conseguir en cualquier librería o lo pueden comprar por internet, pero ese libro le va a servir para toda la vida, para que ustedes puedan aprender cómo preparar una prédica, un sermón, cuáles son las reglas que hay. Hay muchos libros de homilética, se ha escrito muchos. Yo conozco muchos, he leído mucho sobre homilética. De hecho, el pastor Quitín Silva también tiene literatura sobre homilética muy, muy buena. Bastante tiene él. Sí, hay muchos libros, pero de los libros que hemos leído y todo, uno de ellos que les recomiendo es este, Cómo preparar mensajes bíblicos de James Braga. Si ustedes lo pueden conseguir, lo pueden pedir por Amazon
pero es importante que ustedes lo Ustedes compren, lo compren. los tengan en su biblioteca, lo lean, lo consulten cuando sea necesario. Yo recuerdo que la primera vez que me prestaron este libro, un pastor me prestó el libro, me dijo, mira, te lo voy a prestar, pero ya tú sabes, me lo devuelve. Y, y yo lo leí y después se lo devolví. Pero es tan interesante lo que dice que traté de conseguirlo. También creo que está gratis en PDF. Usted lo puede conseguir en internet. Creo que está disponible, lo puede conseguir gratuito. Pero si lo puede comprar, a mí me gusta más leer mis libros en físico, tenerlo en físico que tenerlo digital. No sé si usted es igual que yo, pero a mí me gusta tenerlo en físico. Es más recomendable. Sí, así usted lo puede Sí, subrayar y todo eso, y le afecta menos la vista. ¿Cómo Es preparar cierto. mensajes bíblicos de James Braga? De ahí vamos a tomar parte de las enseñanzas que estaremos dando en este módulo que dura un mes. Este módulo dura un mes, son cuatro clases y vamos a llevar de forma progresiva, vamos a entender los tipos de predicación, de sermones que hay y cómo prepararlos. Bien, ya hablamos de la homilética, ahora, ¿qué es la predicación? ¿Quién me dice? es llevar el mensaje del evangelio hacia el público, ¿no? O sea, Es llevar el mensaje del evangelio a un público. Ese público puede ser un público grande pequeño, sí. o puede ser un público pequeño, puede ser una sola persona o puede ser también una multitud en un estadio. Yo Sí, te diría, contestando la pregunta, ¿qué es la predicación? Diría que la predicación es el corazón de Dios. el corazón de Dios. Si la voluntad de Dios es que el evangelio sea predicado. Exactamente. Y Entonces, ese es su fin. Suger lo coloca en su libro, delante Ujú. de parte de Dios, Delante de Dios y de de parte de parte de Dios. Dios. Correcto. A pesar de que la verdad, no la verdadera, sino que también se puede incluir que el evangelio y la predicación es el vivir de uno mismo. Sí, sí, correcto. La predicación eh, no es, ahí vamos a caer en lo que tú dices, no es solamente una proclamación verbal del evangelio, sino que debe ir adornado de una vida ejemplar. ¿Por qué? Porque yo puedo predicar excelente, un buen sermón que cautive las emociones de la gente, pero si yo no vivo lo que predico, eso puede ser piedra de tropiezo al que escucha. Como predicaban los fariseos. Ajá, y los fariseos predicaban y Jesús le dice, Muy sí, bonito. hagan lo que yo dicen, pero no hagan lo que yo hacen, porque dicen y no hacen. Entonces ahí de donde está el problema que muchas personas sí se hacen especialistas en oratoria, en comunicación, pero no son verdaderos creyentes. Ahora, la predicación que Dios bendice es aquella que no solamente transmite la verdad de Dios, sino también es aquella que va acompañada del respaldo de Dios. El Espíritu Santo bendice esa predicación. El Espíritu Santo no solamente respalda al predicador, sino que respalda su palabra. Simultáneamente, las dos cosas están en evidencia. El predicador es respaldado y Dios honra lo que ese predicador está diciendo. ¿Por qué? Porque el predicador no está predicándose a sí mismo, no está hablando de su propia cuenta,
sino que está predicando el mensaje de Dios. Es- eh, el pastor John MacArthur decía que la predicación, el predicador es como el que sirve a la mesa, el mozo, el mesero, que sirve la comida que el chef preparó. Entonces, nosotros como predicadores, lo que debemos hacer es servir, decir lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha dicho. Y yo quiero que me busquen esta cita de Segunda de Corintios 4, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 5. Si alguien lo tiene. Amén. Ajá, Segunda de 4, Corintios 5. capítulo 4 versículo 5, ¿verdad? sí. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahora, tengo una pregunta para ti, Dania. ¿Cuándo una persona se predica a sí mismo? Dígale que yo estoy en clase. ¿Cuándo alguien se predica a sí Perdón, mismo? pastor, perdón, que me estaba entrando una llamada de mi mamá. ¿Qué usted dijo? Ok. Basado en este texto de Segunda de Corintios 4:5, Pablo dice que no nos predicamos a nosotros mismos. Ahora mi pregunta para ti es la siguiente: ¿cuándo una persona se predica a sí mismo? ¿Qué quiere decir eso en la práctica? ¿O cuándo se predica de sí mismo? ¿Alguien sabe? Yo podría decir, cuando predicamos a nosotros mismos, es cuando tomamos el lugar que le corresponde solamente a Dios. Pensamos que el sermón que damos es por la inteligencia que tenemos, por nuestra fuerza, sin tener en cuenta que quien nos usa para poder presentar el Evangelio es Dios por medio del Espíritu Santo. También se suele, correcto, hermano, es decir, cuando no ponemos a Dios en el centro de la predicación. Y también yo añado algo a esto que tú mencionas, y es cuando una persona habla más de él que de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado, han escuchado predicadores que hablan mucho de ellos, que yo hice, Sí, que yo logré, que yo Cuentan su fui, historia. que yo levanté, que yo. ¿Y Cristo? ¿Dónde está Cristo en tu predicación? Si Cristo no está presente en tu predicación, si Dios no es el centro de tu predicación, si la gloria de Dios no se refleja allí en tu predicación, entonces hay que revisar ese sermón. Te estás predicando a ti mismo o está hablando más de ti. Charles Spurgeon decía que algo que él procuraba es hablar más de lo que Dios hace que de lo que él hace para Dios. Entonces muchas veces tú puedes hablar mucho de lo que tú haces para Dios y no estás hablando de lo que Dios está haciendo por ti. La predicación se trata de eso, no es un mensaje nuestro. La predicación es el mensaje de la Biblia, es un mensaje de Dios, es el plan de salvación, es la obra de Cristo. Y aunque usted puede predicar de cualquier texto de la Biblia, de cualquier pasaje de la Biblia, de hecho usted puede predicar de Cantares, de Eclesiastés, de la historia de Saúl, de Sansón, de Gedeón, etcétera, pero siempre todo va a converger, va a llegar a un punto de comunión, un punto eh, principal, va a tener como base
Cristo y su obra y su evangelio. Amén. Bien, entonces, como ustedes han dicho, eso es predicar. ¿Alguien me puede leer esta definición que está ahí? Amén. La parte que está arriba, léamelo y otra persona me lee la parte que está abajo. Amén. Perfecto. La parte de arriba dice, es la presentación coherente y organizada del mensaje del Evangelio, basado en la Biblia, la palabra de Dios. Es Con la impor- final. Perdón. sí, es importante subrayar esta palabra, coherente y organizada. Y también la parte basado en la Biblia. ¿Por qué? Porque usted puede predicar y pretender que está predicando el mensaje del Evangelio basado en otras cosas y no en la Biblia. Hay gente que basan su mensaje en un testimonio y los testimonios son buenos, ¿verdad? Es bueno testificar, no es que sea malo, pero ese testimonio no puede, no puede reemplazar el mensaje bíblico. O sea, ese testimonio debe estar fundamentado en lo que Dios dice en su palabra. En lo que, Incluso, Pastor, sí, una pregunta. En un culto, en una congregación, ¿se puede obviar un día un mensaje de la palabra de Dios porque una persona alabó a Dios y se sintió la presencia de Dios y deja de predicar? eso es muy común en muchos lugares donde violentan el orden, y yo entiendo de que Dios es un Dios de orden. Ahora bien, eso no quiere decir que hayan eventualidades, porque a veces usted tiene un programa y ese programa está sujeto a la voluntad de Dios. Sí, claro. Puede suceder, por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo un predicador invitado y ese predicador viene de camino. De repente se le presentó una situación en el camino, se le averió el vehículo y no pudo llegar. Entonces, en ese momento yo tengo que tener un bate emergente ahí. Y yo tenía a esa persona para predicar, pero no pudo llegar a tiempo. Y el culto no se va a detener porque esa persona no llegó. Ya el programa ahí cambió, pero no cambió porque yo quise que cambiara, porque yo hice el cambio, sino cambió porque Dios en su providencia ya sabía de que eso iba a pasar, ¿verdad? Yo no lo sabía, pero ya Dios sí lo sabía. Pero sí, para responder ya propiamente tu pregunta, si es un culto al Señor, hay un orden y la predicación de la palabra de Dios debe tomar centralidad en un culto. Y a veces hay cultos donde la gente se va cantando, 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 cantando y nada de la palabra. usted lo calificaría como un culto, si no hay palabra. Yo diría que el culto, conforme al modelo bíblico, es aquel donde hay centralidad en el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque allí hay vidas que están esperando una palabra de Amén. Dios. Lo único que va Así a es. cambiar, lo único que va a transformar es la palabra de Dios. Y Pablo dice, Amén. todo hágase decentemente y en orden. Y El en Espíritu, orden. el Espíritu Santo es ordenado, ¿me entiendes? Entonces a veces la gente cree que el desorden Dios lo aprueba. No, el Espíritu Santo es ordenado y hay que hacer las cosas decentemente y en orden, como Dios lo manda en su palabra. Ahora bien, ¿con qué finalidad nosotros predicamos? Yo quiero que el hermano José lea la segunda parte. Con la finalidad de evangelizar, edificar, corregir, consolar, animar, instruir
amonestar y llamar al arrepentimiento. Fíjese que no es solamente una vía, hay varios motivos, hay varias razones. Por eso en la predicación Dios consuela, en la predicación Dios corrige, en la predicación Dios edifica, Dios instruye, amonesta y llama también al arrepentimiento. Hay personas que son consolados en una predicación, pero hay otros que son confrontados, hay otros que Sí. son amonestados, otros que dicen, mira, me están tirando indirecta. No, no son indirectas. Es Dios que te está confrontando Son con algo. directas, son Son directas, directas. pastor. Dios te está confrontando y tú estás con los oídos sordos a la voz de Dios. Por eso dice la palabra que tiene vida y eficaz. Ajá, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz. Pastor, usted no Hebreos ha 4:12. escuchado, pastor, usted no ha escuchado gente que dice el mensaje era para mí completo. Correcto, Es correcto. cierto. Porque también hay que tomar en cuenta el terreno, las personas van con corazones dóciles, preparados para escuchar la palabra, deseosos para escuchar la palabra. Y Dios, en ese tipo de tierra son la gente que da fruto. Pero la semilla que fue sembrada entre espinos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa semilla? Los espinos que hicieron la ahogaron. Se la Pepino la tragaron. ahogaron. Correcto. Entonces, el problema no está en el sembrador ni en la semilla, sino en la tierra. ¿Qué tipo de tierra? Y esa tierra es el corazón. Vamos a continuar. Eh, creo Vamos a, que vamos a leer, sí, donación y luego leemos esta cita. iba a decir una de las cosas que nos afecta actualmente en nuestro siglo es el fariseísmo. Ajá. Las personas van a la iglesia, pero no siempre con la intención de escuchar la voz de Dios, de ser pastoreado, de ser edificado, sino llega a la iglesia, trata de elegir las cosas que les conviene, pero a veces las cosas que ellos rechazan son las cosas que Dios quiere para su vida, pero como tiene una vida de fariseísmo, entonces no hay crecimiento en sus vidas, por eso. Sí, van como a un menú, van a un menú, elijo lo que me gusta, de esto sí, de Exactamente. esto no, pero no recibo el mensaje que Dios tiene. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios. Esto es algo serio, hermano. Nosotros estamos delante de Dios. Es un compromiso muy serio, es una responsabilidad demasiado grande. Cuando usted se para ahí a predicar la palabra de Dios, tenga temor. A usted le tiemblan las patitas, como dicen. Tenga temor de lo que va a decir, de cómo va a enseñar, porque usted está delante de Dios. ¿Y cómo se sentirá Dios que usted comience a decir cosas que Él no ha dicho? Como que usted escribe una carta y alguien comience a decir, el hermano Don Donacien dijo esto y esto y esto y esto, pero Don Donacien dijo, cuando yo lo dije, eso no es cierto, ¿verdad? Te sientes mal. Y hermano, y es un peligro. Eso es Es un, peligroso. es un peligro, hermano. Yo soy testigo de una persona allá en República Dominicana que usaba esa misma forma de que el Señor te está diciendo, que el Señor te dijo, y esa persona ahora mismo no puede hablar, Wow. Sí, no puede hermano, hablar, eso es peligroso. Y hay muy gente peligroso. que le encanta decir, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia dice, y comienzan a citar un sinnúmero de frases que a veces se escuchan que la Biblia no están en la Biblia. ¿Quién me lee el texto bíblico de 2 de Timoteo 4, 1 al 2? Amén.
Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ok, ¿qué vemos en este texto? Primero, la encomienda que Pablo le hace a Timoteo es delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y lo presenta como ese juez que juzgará tanto a los vivos como a los muertos. Y le está diciendo, mira, predica la palabra. Palabra, ¿Qué tú tienes que predicar? la palabra. Entonces hay personas que no usan la palabra. Quizás leen un versículo bíblico y comienzan a hablar todo lo que le llegue a la mente, menos del versículo que leyeron. Y toda su historia que ha pasado. Toda su historia y cuento y cosas que no vienen al caso. Sí. Yo recuerdo una persona que iba a predicar. Él era pollero, trabajaba en una pollera y como trabajaba el día entero, casi no tenía tiempo para preparar el mensaje, pero él agarró, leyó un versículo y dijo, bueno, Señor, tú dices en tu palabra, abre tu boca y yo la llenaré. Y se fue a predicar. ¿Y de qué usted cree que predicó? De los pollos. Predicó de molleja, de ala, de pata, de pluma, de Ay, ay, ay. todo lo que él atravesó en ese día. Él lo predicó porque no tenía nada de la abundancia del corazón. Habla tu boca. Entonces, el Señor nos manda a predicar su palabra, a instar tiempo y fuera de tiempo, a redarguir. Y me gusta esta parte que dice, con toda paciencia y doctrina. Paciencia. Una persona que es seria en la predicación de la palabra sabe que muchas veces lo que tú estás predicando, los cambios no se van a ver de la noche a la mañana. A veces tú quisieras que la gente, los demás, aplicara esa palabra que tú estás diciendo instantáneamente. Y tú dices, pero, y especialmente algunos pastores también se agotan, se desaniman, porque dicen, yo llevo 30 años predicando en esta iglesia y predico, y la gente como que no coge. Son como los domplines. ¿Usted sabe cuáles son los domplines? Oh, Los domplines no cogen salsa. Usted le echa salsa, le echa... No, no cogen, no, no le penetra la salsa. Entonces, así hay personas que no son receptivos a la palabra de Dios. No cambian, pero aún así tenemos que tener paciencia, porque nosotros no somos el Espíritu Santo. Nosotros no somos los que vamos a producir esos cambios, sino el Señor a su tiempo. Por eso debemos enseñar la palabra, predicar la palabra y dejar el resultado en la mano de Dios, dejar que sea Él que obre. Él va a bendecir esa predicación, la va a aplicar en la vida y va a producir fruto. Por eso Pas- debemos tener paciencia y por hacerlo eso con el doctrina. Señor Jesucristo, el hermano, perdón, usaba siempre la metáfora del sembrador. Ujú. Ahí incluía la paciencia. La paciencia, Sembrar la semilla. Tiene que esperar. Primero preparar el terreno, acomodarlo, claro. ¿no? Y luego esperar con Así. paciencia. Hermana Alicia, usted iba a decir algo también. Sí, pastor, que pienso que el mayor problema del ser humano hoy en día, de muchos, es la oscuridad espiritual. Vivimos en una época de mucha información, o sea, hoy tenemos hasta inteligencia artificial y demás, tenemos mucha información,
pero pues uno puede conocer mucha doctrina y aún así estar en tinieblas. Ujú. Entonces, la luz no es la información, la luz es una persona y es Jesucristo. Entonces Ujú. es algo pues con lo que también debemos tener mucho cuidado porque sí podemos tener mucha información, pero cuando vamos a hablar del Señor pues debemos realmente eh, ser muy cristocéntricos, ver siempre Claro, su palabra. Eso. claro, predicar su palabra, exclusivamente su palabra. Y obviamente no está mal de que usted utilice alguna ilustración o presente alguna anécdota o dé algún testimonio. Sí, es válido y lo vamos a ver aquí en homilética, pero que el testimonio no sustituya el mensaje de la palabra, no arrope el mensaje de la palabra, con ¿verdad? prudencia. Sí, hacerlo con prudencia, comedidamente. Bien, vamos a ver esta otra cita, según de Timoteo 3, 16, 17. Ustedes la conocen. ¿Quién la lee? Amén. Amén. Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, hay dos cosas que menciona el texto de la escritura, que son cualidades que debemos conocer. ¿Cuál es la primera? Es inspirada Que es por Dios. inspirada por Dios. Y cuando tú entiendes de que lo que tú estás predicando no es escrito por un hombre, sino que es Dios que lo está diciendo porque Él lo inspiró, ya eso tiene autoridad, eso tiene poder, eso tiene poder. El hermano José mencionaba la cita de Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿verdad? Entonces, tiene poder. Y lo segundo, la segunda característica, ¿cuál es? Es útil para enseñar. Que es útil. Es útil, la utilidad de la palabra de Dios. No son palabras muertas, vacías, sin ningún tipo de sentido ni propósito. No, la palabra de Dios es útil para Él mismo Dios, él mismo el Jesús, mismo el Jesús, verbo. claro, para redarguir, para corregir. Si usted va a corregir, no corrija con su propia mentalidad, ¿no? Que yo creo, que yo pienso, que yo creo que eso es así, que deben ser. No, vamos a hacer las cosas como Dios dice. ¿Qué dice el Dios? ¿Qué dice la palabra? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces, para corregir, para instruir en justicia, a fin, propósito de que el hombre de Dios sea perfecto. Y ahí la palabra perfecto se traduce también como maduro, maduro, pueda alcanzar una madurez y esté preparado para toda buena obra. Todo esto es posible solo a través de la palabra de Dios. Bien, unidad y diversidad. Unidad y diversidad. ¿Cuántos han ido a un concierto de ópera o una sinfónica donde hay muchos instrumentos? Hay diferentes sonidos, hay diferentes instrumentos y cada instrumento tiene un sonido distinto al otro y cada instrumento tiene su regla. Y Yo, por ejemplo, estaba tratando ahí de aprender guitarra, tocar guitarra, pero cuando llegué al fa ahí como que me enredé. Sí, y tiene su complejidad, su ciencia y su yo la complejidad. toco un poco, pastor, yo la toco un Ah, poco. usted la toca. Yo tengo dos guitarras. Ah, bueno, gloria a Dios, pero hay gente que no le entra y No, todo es que no es fácil. no es fácil. Oiga, lo primero que hace es los dedos, que Se le se le pegan llenan de todo. bolitas. No es fácil. Ahí es que la Entonces, persona, la mayoría se paran ahí, no sí, siguen. no siguen, abandonan. Pero miren, mis hermanos,
En la predicación debe haber unidad y también hay diversidad. Cuando hablo de diversidad me estoy refiriendo que hay muchas maneras de usted presentar el mensaje, así como hay muchas maneras de usted preparar una comida. Hay personas que echan el ajo primero, hay otros que lo dejan para después, otros echan, por ejemplo, cuando están haciendo una carne, tienen una manera de echar los sazones. Y hay mujeres que lo hacen de otra manera, pero al final la carne queda lista y tiene buen sabor. Eh, Vamos a ver en el día de hoy algunas maneras de cómo nosotros presentar el mensaje del Evangelio sin cambiar el contenido. El contenido es el mismo, pero la forma puede variar. La manera puede cambiar, puede variar, pero el contenido no debe alterarse. No se debe alterar el contenido. Hay predicadores que son más efusivos, más dinámicos, otros son más calmados. Todo va a depender, Dios te va a usar como Él quiera usarte. No es necesario usted tomar un papel que no le corresponde, como Saúl, a David, ¿verdad? Que le prestaron la armadura de Saúl y, y no le servía. No le servía, entonces realmente no pudo, Usarla. usarla porque no le servía. Igual cuando usted intenta imitar o tomar la posición de otro, no que Dios me tiene que usar de tal manera como usa fulano, no. Dios te va a usar como Él quiera usarte. Hermano, perdón, usted sabe que yo me he dado cuenta, usted sabe que estamos en los últimos tiempos, no hay que decirlo. Ujú, De los muchos falsos que están apareciendo ahora, eso es lo que ellos están usando. Están imitando a otro predicador y se aprenden hasta las formas de predicar del otro. ajá. ¿Entiendes? Y eso se está viendo comúnmente. Sí, sí. ¿Sí? Se aprenden la forma de predicar y todo lo hacen igual que el otro y eso no es correcto. Y es una forma de... Y muchos que carecen de conocimiento lo engañan. Ujú, Lo engañan. ¿Ya? eso es así. Miren, dentro de las clasificaciones de sermones, hay, podemos enumerar algunos. Hay muchas maneras, como les dije, muchos tipos de sermones, de predicación, clasificaciones de sermones según la estructura, según el propósito o la ocasión, ¿verdad? Hay sermones, por ejemplo, dirigidos, por ejemplo, si a usted lo invitan a predicar en un funeral, hay una ocasión distinta. Usted tiene que preparar un sermón con una línea diferente De consolar, de consuelo de consuelo. ¿Ya? y también evangelístico para las personas que están ahí que no conocen del Señor. Exacto. Sí. Tomar en cuenta el público, el tipo de público, si son niños que están, si son jóvenes, si son adultos. Eh, Hay personas que, por ejemplo, imagínese que usted vaya a un lugar, a predicar a un lugar donde haya mucha pobreza, las casas con el piso de tierra, y usted comienza a predicar, porque tú crees que con tu dinero, tú crees que te va a salvar. No, eso no se aplica porque esa gente no tiene dinero. Exacto. Están pasando una situación. Entonces, a veces hay predicadores que no saben ubicar el El tipo de sermón, escenario. de escenario correcto. Eso es muy importante, sí. O muchas veces están predicando y hay niños
y dicen cosas delante de esos niños que no debieron decir, porque hay niños, ¿me entiende? Entonces, el predicador tiene que tomar en cuenta su público, a qué Pastor, público se está dirigiendo. yo recuerdo una vez un predicador que fue y fue a la iglesia y dijo que nosotros los cristianos no somos gente de reino, no podemos estar comprando ropa de paca y uno, Oye, Oiga, y uno oiga, que se compra su ropita. oiga es, Porque el público que le estaba escuchando realmente eran gente modesto, que no tiene mucho dígame dinero. usted, eso no iba en el o, contexto, ¿no? o también que No. usted, por ejemplo, vaya a predicar a una iglesia donde haya muchas personas ricas, creyentes, pero son adinerados, y usted comience a darle palo, no, que tu dinero, que tú crees que te va a salvar con tu dinero. Oye, hermano, eso no se aplica, hay que tener prudencia. No, no edifica, ¿verdad, pastor? Eso no edifica. No, porque son hermanos que tienen sus empresas, que con sus empresas apoyan la misma obra de Dios, o tienen su negocio, ¿verdad? Y apoyan Sí. la obra de Dios. Entonces, no es que yo no deje de decir la verdad, sino que yo puedo decir la verdad, como dicen Era lucha. en comunicación, dicen, no es lo que se dice, sino cómo se dice, de la manera. Entonces, según el propósito, según la ocasión y según el tipo de público, hay mensajes temáticos, mensajes textuales, mensajes biográficos, mensajes bibliográficos, mensajes históricos, mensajes expositivos. Vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer una breve pausa después de haber visto los tipos de, de, de clasificación de sermones. Vamos a dar un receso, son las 8:30, de unos 10 minutos, pero no se mueva porque tomes un cafecito, si quiere tomar café o un chocolate o algo, coma algo. En 10 minutos entonces retornamos para explicar la diferencia entre los temáticos, textuales, biográficos, bibliográficos, históricos y expositivos. Hay Muchas gracias. muchos, hay muchos más, pero solamente elegí estos 6 y les voy a explicar cuáles son las diferencias entre ellos y cuál sería uno de los más apropiados. Perdón, A ver, pastor, gracias. estos subtítulos que usted está escribiendo, uno lo puede luego ya mañana poder escribirlo o Sí, lo claro, podemos conseguir para atrás, ¿no? Con sí, el link. yo se lo mando, yo se lo mando. Sí, porque Aunque, ahora no lo estoy escribiendo para estar pendiente, usted sabe, a lo que se está claro, hablando claro. sí, Yo se los voy a enviar como quiera, ok, pero le también agradezco. sería bueno que ustedes consigan el libro porque todo eso también Oh, eso está en el libro, está ok. en el libro, sí. No, está bien. Pues gracias, pastor. Pero aunque hayan diferentes tipos de estructura y tipos de prédico, de sermones, todo va a apuntar a qué? A Cristo. Exacto. Todo te va a llevar a Cristo. Por eso el mensaje debe ser cristocéntrico en la manera de su aplicación. Bueno, pues nos vemos en un ratito. Dios le bendiga. Ok. Manténganse ahí Gracias, pastor. en 10 minutos volvemos. Ok, Amén. bye. Tú dejas atrás comida para comer, que nos dieron 10 minutos. ¿Cómo va todo? Va, les dejo ya 20. Ay, la calle. Se les ¿Qué está quedó un haciendo? micrófono abierto, hermanos. Tienen un micrófono Ay, abierto. perdón. Ay, ¿cómo se re esto? ¿Aló? Cerré ya. No, hermano, todavía lo Ay, yo escucho. no soy muy tecnológico. ¿Dónde que hay que darle, hermanita? No sé, creo que en la partecita de abajo del celular. Espere, lo coloco acá para verlo.
En la partecita de abajo hay unos iconos y el primero dice silenciar, el otro tiene una camarita en un micrófono, hermano. Ok. Al lado izquierdo de mi pantalla está, no sé. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Ok, estamos de vuelta. Los que acaban de entrar, se acaban de conectar. La clase queda grabada de todos modos. Así pueden, cuando deseen, pueden revisar y verla nuevamente. Estamos Bien, aquí, profe. bien, vamos a continuar. Me Entonces, escucha, pastor? sí, sí, le escucho. Ok, perfecto. Bien, entonces, decíamos en cuanto a la clasificación de los sermones, ¿verdad? Que pudiéramos dividirlo, sermones temáticos, aquellos que son basados en un tema en específico, sermones textuales, tomar el texto, eh, y lo vamos a ver más adelante, las diferencias entre el uno del otro, los biográficos, por ejemplo, cuando vamos a predicar de la vida de Moisés, ¿verdad? Es un sermón biográfico porque se trata de un personaje de las escrituras, de la vida de Pedro, de la vida de David, ¿verdad? Desde su nacimiento y todo lo que hizo, sus fallas y también sus hazañas. También están los sermones bibliográficos, que son aquellos que tratan de exponer por ejemplo, un libro de las escrituras. Usted va a predicar del libro de Jonás, usted va a predicar del libro de Esther. Esos son sermones bibliográficos porque usted va a hablar de ese libro de manera particular, pero como les decía, todos estos sermones, no importa su estructura o su ocasión o el tipo de público, siempre deben ir apuntando a Cristo. Deben converger en lo mismo, en la obra de Cristo en la cruz. También están sermones históricos. Los sermones históricos es cuando yo tomo una historia de las escrituras y la expongo bíblicamente y voy narrando esa historia con el propósito de llevar el mensaje de Cristo. Nosotros vamos a ver ejemplos y vamos a ver ejemplos. Quizá una sola clase no dé, por eso lo vamos a dividir en 4 clases. Esta es la primera clase, pero vamos a tener 3 clases más donde vamos a ver ejemplos de cada uno de esos sermones. Em, Hay un ejemplo en las escrituras de un sermón expositivo, pero de un sermón también histórico, un sermón histórico. A veces usted puede hacer ciertas mezclas entre estos tipos de sermones, como por ejemplo, ustedes recuerdan el libro de los Hechos, cuando eh, Esteban comenzó a dar un sermón, que era un sermón eh, que tenía una estructura más apologética en defensa de la fe, de la verdad, pero también él utilizó elementos de la historia de Israel. O sea, él fue narrando la historia, toda la historia, y para eso Esteban conocía exactamente la historia. Y él entonces fue narrando desde Abraham hasta Cristo. En Hechos capítulo 7, usted después lo lee en su casa. Es bastante largo, pero es un sermón que él está predicando allí. Y cómo él comenzó en Hechos capítulo 7, comenzó Esteban
hablar de cómo el Señor llamó a Abraham y finaliza entonces hablando de Jesucristo, del Mesías, y esto entonces trajo indignación entre los que estaban allí y lo apedrearon y murió apedreado. Pero el perdón, pastor, según tengo entendido, fue un sermón muy fuerte que impactó a muchos, se convirtieron Sí, muchísimo. sí. En el caso de Pedro también, Pedro dio un sermón contundente y un sermón confrontativo. Ustedes mataron al autor de la vida. Lo Yeah. acusó, o sea, y a pesar de eso, Dios respaldó y hubo conversiones de almas. En su primer sermón, 3.000 almas vinieron. En su segundo sermón, 5.000. Eh, pero en el caso de Esteban, dice que en Hechos capítulo 6 verso 10 que ellos no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. O sea, Esteban estaba lleno del poder del Espíritu Santo y hablaba con una sabiduría y una gracia. Y, y mire, en el capítulo 7 ya ahí él comienza a dar ese sermón histórico. Entonces están los sermones expositivos. Y el sermón expositivo es uno de los más recomendados, pero no es el único. Hay varios tipos de sermones, pero se considera que el sermón de forma expositiva es un sermón más preciso porque tú tratas el texto en su contexto. O sea, no te sales de ahí. Los sermones temáticos a veces te impulsan a andar de aquí hacia allá, de allí para acá, buscar aquí, buscar allí. Pero el sermón expositivo es tú tratar ese texto y no salirte de ahí, ¿verdad? No es que no puedas adornar con otros pasajes que sean paralelos, pero los sermones expositivos te obligan a tú a hacer una exégesis del texto inmediato, del texto elegido a predicar. Pero como decía un amigo, ¿verdad? Aunque la predicación expositiva está muy de moda y todo eso, pero no es la única. Dios ha salvado personas a través de mensajes temáticos y a través de mensajes textuales y a través de mensajes biográficos, a través de mensajes bibliográficos, siempre y cuando esos mensajes en sus aplicaciones te lleven a la obra de Cristo. Yo puedo hablar de Sansón, pero no quedarme en Sansón solamente, sino llevar, hablar de la obra de Sansón y cómo yo conectar en las aplicaciones con Con Cristo, Cristo. lo que Él hizo por nosotros, y al final hacer un llamado al arrepentimiento. Bien, vamos a continuar entonces. Déjenme ver aquí. Ok. Bien. La mecánica de la preparación de un sermón. Dijimos al principio que la homilética no solamente trata de la presentación del sermón, sino también de la mecánica de preparación, cómo se prepara un sermón. Y aquí yo no quiero ser muy técnico, porque yo le puedo dar muchísima técnica de cómo preparar un tema. Y hay muchas herramientas, buenos comentarios bíblicos, buenos libros que ayudan, pero recordemos, nunca debemos perder de vista que el sermón o la predicación surge en el corazón de Dios. Y por tanto, lo primero que debo hacer es buscar la dirección del Señor y pedir a Dios en oración, Señor, ¿qué quieres que yo predique? Dirígeme, dame tú el mensaje. ¿Por qué? Porque si nosotros no dependemos
de la obra del Espíritu Santo y estamos confiando en nuestra propia sabiduría, ¿sabe cómo nos va a pasar? Como el pollero. Como aquel pollero que mencionaba, o aquel predicador que se subió con tanta, que era un abogado que se subió al púlpito confiado en sí mismo en lo que iba a decir, y cuando se paró ahí, parece que los nervios lo traicionaron y tuvo un blackout, tuvo un lapso mental, Oye, se le apagó el cerebro y no pudo decir nada, se bloqueó. solamente dijo, ay Dios mío, esto sí es fuerte. Y tuvo que entregar el micrófono, no pudo decir nada. Porque si nosotros vemos la predicación como algo meramente mecánico, no, la predicación es espiritual, porque es la voz de Dios. Aunque hay estructura de cómo preparar el mensaje, pero nunca podemos perder de vista de que es algo espiritual. Pablo dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue de palabras enseñadas humanas, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, si tú vas a hablar de cosas espirituales, es necesario primero tú hablar con Dios que conoce las necesidades de la iglesia y del corazón de cada oyente. Si me pueden buscar esa cita de 1 Corintios 2:13. Porque muchas veces nosotros estamos confiados muy en mi estructura, en mi homilética, en mi hermenéutica, en mí, y nos descuidamos de que tenemos que dedicar un tiempo en oración al Señor y pedir a Dios su dirección, pedir a Dios su sabiduría, depender de Dios. Señor, yo dependo de ti. Yo hago mi parte, ¿verdad? Me preparo, estudio, leo, preparo un bosquejo, pero yo estoy confiando en ti. Ayúdame tú. Eso es dependencia. 1 Corintios 2:13, ¿quién la tiene? Amén. Si lo lee. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y puede leer el anterior, el 12, yo creo que menciona ahí. Sí, pastor. El 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también Ajá. hablamos no con palabras enseñadas por humanos, por sabiduría humana, sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muy bien. Y el cuatro yo creo que ahí está, en el 4. ¿El 14 o el 4? El 4, 1 Corintios 2:4. 2, 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Muy bien. Entonces debemos tomar en cuenta esto, hermano. El Evangelio es poder de Dios. Ya vimos que la predicación de la palabra se basa en una presentación del mensaje de Dios. Pero, o sea, yo no puedo hablar, no tiene fundamento el yo ponerme a hablar de algo o de alguien que yo no conozco. Imagínese usted ponerse a hablar de Dios y usted no conoce a Dios. Usted no es cristiano. Usted no ha tenido una experiencia con Dios. Usted se pone a hablar, vamos a suponer, de arte, pero usted no es artista. Usted no pinta, usted no es músico. Y usted se pone a hablar de cosas que usted no sabe, ni conoce, ni ha experimentado. Usted no es testigo de eso.
Entonces, si nosotros vamos a predicar de Dios, hablar de Dios, de su obra, vamos a hablar de su naturaleza, de sus atributos, yo debo no solamente tener un conocimiento intelectual, sino tener una experiencia con Él, Personal. personal, obviamente. Entonces, la estructura homilética es fundamental ya que da orden, claridad y coherencia al mensaje. Recuerdo una vez un hermano que comenzó a predicar de la obra del Espíritu Santo y terminó hablando del petróleo de Venezuela. ¿Por qué? Porque no llevan coherencia, no llevan el hilo, fácilmente pierden el hilo de de la predicación. Por eso es importante uno tener una estructura homilética, porque le da orden, le da claridad, le da coherencia a lo que estamos diciendo. La homilética. Sí. Miren, la preparación de un sermón no es improvisada, sino que es un proceso ordenado, bíblico y espiritual, como les mencionaba, donde se combinan estas cosas. ¿Cuáles cosas? Número uno, un estudio diligente. Si usted le dieron con tiempo la oportunidad para predicar, no lo deje para última hora. Ah, que tengo que predicar media hora y buscando rápido así, acelerado. No, no, no. Porque tú necesitas un tiempo para orar. Necesitas un tiempo para pedir a Dios su dirección. Ahora bien, como me decía mi pastor, el hombre de Dios siempre debe tener un tiro en la recámara, porque a veces suele pasar de que hay predicadores que están invitados para predicar y no pueden o se enfermaron a última hora. O mira, el pastor que iba a predicar de repente venía para la iglesia y no pudo llegar porque el vehículo se le averió. Necesitamos algún hermano que le asista. Y usted no puede decir ahí en ese momento, ah, no, no, es que yo no estoy preparado, yo tengo que ir primero a prepararme. No, usted debe estar listo, debe tener un tiro ahí en la recámara. Usted debe siempre tener un mensaje ahí en queue, listo para que cuando llegue la oportunidad, usted solamente lo lance. Entonces, el estudio diligente. Segundo, tener una buena estructura. Mm. La estructura se refiere al bosquejo, una una estructura coherente y ascendente hasta llegar a un clímax, hasta llegar a unas aplicaciones claras de lo que usted quiere comunicar. También que la comunicación sea clara. Imagínese que yo comience a hablar en griego, como hoy está famoso eso del hebreo, del griego, y que está bien que usted estudie los idiomas originales, pero hay gente que piensa que porque lo dicen en hebreo va a ser, suena más espiritual o van a impactar más si que lo digan en español o que lo digan en inglés. Hermano, si usted se va a comunicar en español, háblele a la gente claro en español para que entienda. No venga a hablarle en otro idioma. Entonces a eso se refiere a la claridad del mensaje en la comunicación. Si le- Con perdón, hermano, sí, pastor, muchos predicadores que hablan más en lengua que en español. sí, entonces el entendimiento queda sin fruto. La gente no entiende nada. Mire, una ocasión, alguien le estaba diciendo, mira, repite esto conmigo, repite. Eh, le decía, repite el Cairo, el Hamashia, o sea, le ponía a repetir unas palabras en hebreo. Y él le dijo, no, 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 es que yo no voy a repetir algo que yo no entiendo. Exacto.
Si la persona no entiende, ¿verdad? Ponerse a repetir eso, no, no. Pero hay gente que piensa que si dice Yeshua y no dice Jesús, piensa que si es Yeshua es más espiritual. Yeshua Yamashiach. Ahí está la unción de Dios. No, pero es lo mismo, lo que cambia es el idioma. Ujú. Lo que cambia es el idioma. En inglés, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice en inglés? Jesus, Jesus. Jesus, ¿verdad? Y en español Jesús. Ujú. Entonces, la diferencia es el idioma. Bien, entonces sí, el mensaje debe ser claro, sencillo. El mensaje del Evangelio es sencillo, contundente, preciso, sencillo, sin buscarle muchas palabras raras a la gente que no te vaya a entender, porque hay gente que quiere impresionar con palabras altisonadas. Sí. Ustedes se acuerdan de, Pretendido que se la. ustedes se acuerdan de Jovino, Jovino el lechuguino, que buscan unas palabras que, Oye, que tú dices, ¿de dónde sacó él? No entiendo. Y si usted utiliza alguna palabra extraña, por lo menos explique el significado de esa esa. palabra para que la gente pueda entender. Y lo cuarto es que el predicador debe ir en dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque no es algo, tú no vas a hablar de ti, va a hablar del más grande, de tu creador. Y debes depender de Dios en oración, buscar a Dios en oración. Señor, ¿qué tú quieres que yo predique? Porque hoy en día, ¿verdad? Es más fácil usted entrar al internet y buscar sermones. Hay muchos sermones ya preparados. Hay muchos comentarios bíblicos. Y la hermana mencionaba que con esto de la inteligencia Artificial. artificial, la gente se apoya completamente en esas cosas. Y entonces, y el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo es quien le enciende la chispa del predicador, el fuego del predicador, de la predicación, para que ese mensaje llegue al auditorio y pueda impactar. Bien, ¿alguien quiere mencionar algo con relación a esto antes de pasar a lo siguiente? ¿Quieren Sí, decir pero algo? yo quería referir algo sobre una anécdota que hay. Ajá. Eh, había una fiesta en una casa grande, ¿no? Y era para festejar el cumpleaños del niño, pequeñito. ¿Qué pasa? Que el niño lo llevaron al segundo piso, lo cortaron en una cuna y lo dejaron ahí. Y el niño se olvidó. Pues todo el mundo estaba en su fiesta, ya usted sabe, bien encendido. Y al fin y al cabo, a quien le iban a celebrar la fiesta lo dejaron abandonado. Muy bien. Eso pasa con las prédicas, en muchas prédicas, que dejan a Dios a los lados y se van ellos por Sí, su ideología de ellos y hacen un party, como quien dice, ¿no? Y dejan a entiendo. Dios a un lado Es de lo como que estamos hablando. usted celebrar un cumpleaños, el cumpleañero no está. Exacto. Definitivamente. Bien, bien. Vamos a continuar. Eh, yo quiero que me ayuden con la lectura. Vamos a leer un poquito sobre el sermón temático. Recuerden que esta, esta materia Amén. está tomada de este libro que quiero que si pueden comprar, lo compren. Cómo preparar mensajes bíblicos de James Braga. Yo tengo este libro, profe. Ah, excelente. Pues los que no lo tengan lo pueden adquirir. Bien, vamos entonces a ver qué nos dice aquí James Braga. No sé si tengo que ampliarlo un poquito más o se ve bien o ustedes lo pueden Sí, ampliar. puedo leer, ¿no? Ok, pues lea entonces el sermón temático. Adelante. Clasificación de sermones.
Hay muchos tipos de sermones, hay muchas maneras de clasificarlos. Al intentar clasificarlos, los escritores de homilética usan diferentes definiciones. En el uso de estas definiciones hay una considerable extensión en la clasificación. Hay escritores que clasifican los sermones según su contenido o tema, otros en base a su estructura, otros con respecto al método psicológico utilizado cuando se presentan los mensajes. Hay otros métodos de clasificación de sermones, pero quizás el método menos complicado sea el de clasificarlos como temáticos, textuales y expositivos. Estudiaremos la preparación de mensaje bíblico considerando estos tres tipos principales. Muy bien, deténlo ahí. Como ustedes vieron, aunque hay muchas clasificaciones de sermones, pero vamos a enfocarnos en los primeros, en los tres, que son los temáticos, los textuales y los expositivos. Y vamos a ver entonces las diferencias del uno al otro. Definición de un sermón temático. Continúa. ¿Puedo continuar? Sí. Okay. Definición de un sermón temático. Empezamos nuestra consideración del sermón temático con una definición, porque si esta definición es comprendida totalmente, el estudiante conseguirá dominar los elementos básicos de un discurso temático. Un sermón temático es aquel cuyas principales divisiones se derivan del tema con independencia del seguimiento de un texto. ¿Puedo continuar? Sí, continúe. Consideraremos cuidadosamente esta definición. La primera parte afirma que la principal divisiones tiene que hacerse en base al tema misma. Esto significa que el sermón temático empieza con un tema y que las partes principales del sermón consisten en ideas que provienen de dicho tema. La segunda parte de la definición declara que el sermón temático no exige un texto como base de su mensaje. Ello no significa que el mensaje no vaya a ser bíblico, sino que indica solamente que no es un texto de la escritura, de las escrituras, la base del sermón temático. Ok, Sí. vamos a detenerlo ahí. Uh-huh. Para que ustedes vean la diferencia del sermón temático y el sermón expositivo. El sermón expositivo utiliza como base el texto, un pasaje. El sermón temático, aunque es un mensaje bíblico porque utiliza la Biblia, pero no se limita a un solo texto, entonces utiliza algunos textos paralelos al mismo. Y eh, el problema no está, hermanos, el problema no radica en, como yo les decía, en la forma, sino en el contenido y a la hora de aplicar en las aplicaciones. Ahí es donde muchas veces cometemos graves errores cuando comenzamos a aplicar ciertos pasajes y a demandar cosas de la gente, ponerle carga que Dios no está mandando en ese momento, ¿verdad? Porque quizás son cosas que Dios le demandaba a su pueblo Israel, pero la estamos tomando y le estamos aplicando a la iglesia de hoy. Bien, entonces, continúa con el siguiente párrafo. Sin embargo, para asegurar que el mensaje sea totalmente bíblico en su contenido, debemos empezar con un tema o un asunto bíblico. Las principales divisiones del bosquejo del sermón deben sacarse
de este tema bíblico. Y cada división principal debe estar apoyada por una referencia bíblica. Los versículos que apoyan las principales divisiones debieran, por lo general, sacarse del pasaje de la Biblia que, es, que, es, que estén bastante separados de entre sí. Bien, déjalo ahí entonces. Muy bien, ¿qué tú puedes decir ahí de lo que leíste? ¿Qué entendiste? En la lectura nos explica al momento de estructurar un bosquejo, depende del tema que vamos a desarrollar y el tipo de sermón que vamos a desarrollar. En la lectura dice cómo los puntos deben salir del tema y los puntos que vamos a tratar en el sermón, cada uno de estos puntos, de dónde debemos sacarlo y cómo deben estar bien alineados también con el tema principal para que la idea Correcto, esté bien coherente. correcto. Miren, hay una diferencia entre tema y título. Usted le puede poner un título a su sermón, pero el tema vamos a suponer, usted tiene un tema, su tema es el amor. Usted quiere hablar del amor de Dios. Y su texto que usted va a utilizar para usted desarrollar ese tema es Primera de Juan 4. Pero quizás el título que usted utilice para titular el mensaje, aunque el tema sea el amor, pero el título sea la esencia de Dios. Ese es su título. El amor, la esencia de Dios. Ese es su título, pero su tema es el amor. Entonces, es para que veamos la diferencia entre tema y título. Vamos entonces a ver el ejemplo de un sermón temático. Puede continuar alguien aquí. Otra persona que lea. Amén. Ajá. Ejemplo de un sermón temático. Para comprender aún más la definición, pongamos manos a la obra con un sencillo bosquejo temático. Para nuestro tema, seleccionaremos las razones de las oraciones sin respuesta. Señalemos ahora que no estamos usando un texto, sino un tema bíblico. De este tema tenemos que descubrir qué es lo que la Biblia da como razones de la oración no contestada. Al meditar y recordar varias partes de las escrituras que se refieren a nuestro tema, podremos hallar textos como los que siguen, todos los cuales indican por qué frecuentemente las oraciones quedan sin respuesta. Santiago 4:3, Salmo 66:18, Santiago 1:6 al 7, Mateo 6:7, Proverbio 28:9 y Primera de Pedro. Bien, entonces ustedes vieron que en el sermón temático no se sujeta a un solo texto, sino que tiene ahí un arsenal de pasajes que hablan de lo mismo, o por lo menos tiene textos paralelos que mencionan lo mismo. Entonces, por ejemplo, el autor de este libro está poniendo este ejemplo de, de un sermón temático. Por ejemplo, él va a hablar sobre las razones de las oraciones sin respuesta. ¿Por qué Dios no responde a ciertas oraciones? Entonces, vamos a ver aquí. Sigue leyendo aquí. Eh, Dania, si puedes seguir leyendo, ¿lo ves? ¿Ah? ¿Lo puede ver? ¿Me escucha? Amén. Un momentito, que me estoy dando zoom. Ok. Es aquí, ahí, Ajá. empiezo. 3:7, sí. Es aquí donde una buena Biblia con referencias
una concordancia exhaustiva o una Biblia temática como la Nate's Tropical Bible pueden ser de incalculable utilidad. Con la ayuda de estas referencias hallamos las siguientes causas detrás de la oración sin respuesta. Número Miren, uno, sí, ujú. miren ahí un ejemplo de un pequeño bosquejo de un sermón temático. Número uno, pedir mal. O sea, esas son razones por las cuales la respuesta de Dios no llega. Santiago dice, pedimos mal para gastar en deleites. Por eso Dios no responde. Eso es, es número uno. Número dos, ¿qué dice más? Pecado en el corazón, Salmo Sí, 66:18. ¿verdad? Sí, sí, sí. Dice que si, como que el que permanece en su iniquidad, el Señor, dice el salmista, el Señor no me habría oído si yo hubiese permanecido en mi iniquidad. Entonces, Es, ahí nos damos cuenta que cuando hay pecado de por medio, pues esto es un obstáculo a que muchas oraciones sean contestadas. amén. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Número 3, dudar de la palabra de Dios, Santiago 1:6 al 7. Cuando dudamos, hay duda, ¿verdad? Yo estoy orando, ay Señor, sánalo, Padre, pero digo, dentro de mí, a ese no le queda mucho día, ¿no? O sea, estoy dudando, no estoy descansando en la voluntad de Dios, en el poder de Dios. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Repeticiones vanas, Mateo 6:7. Mm, Repeticiones vanas. Jesús dice, ¿piensan que ustedes que por su palabrería serán oídos? ¿No? ¿Y qué otra cosa? En quinto lugar. Desobediencia a la palabra, Proverbio 28:9. Ujú. Si Y sexto, pueden buscar esa ujú. cita de Proverbio 28:9. Proverbio 28:9. Proverbio 28. Aquí la tengo. La leo. ¿Qué dice? 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Así es. Entonces, cuando hay desobediencia, apartar el oído implica una desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, tu oración no es estorbada. Es Es como no estorbada. querer escuchar, el apartar el oído es no querer escuchar. Me voy a tapar los oídos, no quiero escuchar lo que tú me dices. Eso es. Ujú. Qué otra cosa? El número 6. El número 6, comportamiento desconsiderado en la relación conyugal. Ahí está. Primera de Primera Pedro. de Pedro 3:7. O sea, a veces si hay situaciones en el matrimonio, eso puede ser un estorbo a las oraciones. Entonces, Imagínese, una mujer que tenga el esposo durmiendo para los pies y ella orando, pidiéndole al Señor. entonces lo primero es reconcíliate. Claro. Para Dios es más importante la reconciliación Que la que, oración lo- que no va que a lo- pasar del techo. que la ofrenda, ¿verdad? Deja allí tu ofrenda. Bien, entonces, si puedes terminar aquí leyendo para que otro hermano lea la unidad de pensamiento de ahí en adelante. Amén. Unidad de pensamiento. Se No, no, verá. no, termina esta parte. Aquí Ah, tenemos, ok, el otro párrafo. Aquí tenemos un bosquejo temático bíblico con cada división principal derivada del tema, razones para la oración sin respuesta y cada división apoyada por un versículo de las Escrituras. muy bien, muy bien. Entonces ahí vemos un ejemplo. No es que esté mal, ¿verdad? Eso es una manera de usted presentar el Evangelio de forma temática y donde usted tenga
diferentes bases de las escrituras que van relacionados a su tema a tratar. Vamos entonces a la unidad de pensamiento para ir avanzando, que no va el tiempo. Yo lo leo. Ok. Dice, del ejemplo acabado, se verá del ejemplo Amén. acabado de dar que el sermón temático Se contiene una verá idea central. del Eh, ejemplo acabado de... espérate, Ah, Johanny, que Chalén está leyendo ya. Ok. lee, Carmen Chanel. Ok. Se verá del ejemplo acabado de dar que el sermón temático tiene una idea central. En otras palabras, este Lee, bosquejo Chanel. trata. Ah, tú no estás escuchando, parece, pero ya Chalén está leyendo. Ok. Sigue, Tra- Chalén. eh, Este bosquejo trata acerca de un solo tema, las razones de la oración sin respuesta. Podemos pensar en otros importantes hechos acerca de la oración, como el significado de la oración, la importancia de la oración, el poder de la oración, los métodos de la oración y los resultados de la oración. Sin embargo, a fin de conformarse a la definición de un sermón temático, tenemos que sacar las partes principales del bosquejo del tema mismo. Esto es, tenemos que limitar todo el bosquejo a la idea contenida en el tema. Temas como el significado de la oración. O su importancia. ¿Viste el cambio ahí, Chalén? Hello. No, 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 no sé, no lo escucho. ¿Ustedes escuchan a Chalén? No, pastor, no, señor. Ah, No, pastor. Chalén, tiene el micrófono apagado, yo creo. No fue se que se oye. murió. Eh, Digo, en el capítulo 5 se da una explicación. No, ahí en la 22, su Por su importancia. importancia deben ser omitidos en este mensaje concreto, por cuanto nuestro tema nos limita a tratar solamente acerca de los factores que impiden la respuesta a nuestras oraciones. Muy bien. Las escrituras tratan acerca de todas las fases de la vida y actividad humanas que se puedan imaginar. Revelan también los propósitos de Dios en gracia hacia los hombres, tanto en el tiempo como en la eternidad. Así la Biblia contiene un fondo inagotable de temas de los que el predicador puede conseguir material para mensajes temáticos apropiados para cada ocasión Mm. y condición en que se hallen los hombres. Por medio de la constante y diligente búsqueda de la palabra, el hombre de Dios enriquecerá su propia alma con preciosas gemas de verdades divinas, y podrá también compartir su riqueza espiritual con otros, de forma que también ellos vengan a ser ricos en estas cosas que realmente valen, tanto para el tiempo como para la eternidad. Sigo. Sigue. Del inmenso tesoro que es la Sagrada Escritura podemos sacar temas como estos: influencias benéficas, cosas pequeñas que Dios usa, fracasos de los santos de Dios, bendiciones a través del sufrimiento, resultados de la incredulidad, absolutos divinos de- que conforman el carácter, los imperativos de Cristo, los deleites del cristiano, las mentiras del diablo, conquistas de la cruz, marcas de nacimiento del cristiano, problemas que nos dejan perplejos, las glorias del cielo, anclas del alma, remedios para dolencias espirituales, las riquezas del cristiano, conceptos bíblicos de educación infantil y dimensiones del servicio cristiano. Amén. Ustedes ven que me gusta como el autor dice del inmenso tesoro de las Sagradas Escrituras. Podemos extraer de allí todas esas perlas preciosas que están en ese océano. Entonces, hay variedad, hay diversidad. Y todo esto, el Señor nos va a dirigir qué, qué predicar,
dependiendo de la ocasión. Como poníamos al principio, no es lo mismo un mensaje congregacional un domingo que usted predicar en un funeral, ¿verdad? Ya ahí la temática cambia, ya ahí la temática cambia. Ahora, yo quiero, Pastor, sí, ¿le puedo consultar algo? Por ejemplo, en esa parte que su merced está diciendo. Pues como su merced sí predica y todo, yo sé que tiene mucha experiencia y por eso quiero preguntarle, no porque vaya a predicar, pero sí porque quisiera saber, ¿cómo hace usted para saber qué se predica, digamos, en un velorio? ¿De qué manera yo puedo ir a la escritura y buscar como eso que es adecuado para ese momento? lo primero que debemos tomar en cuenta es que cuando usted va a predicar en un lugar donde la familia está en duelo, debe, si la persona usted la conocía, si usted la conocía, conocía su vida, si era cristiano o no, pero si usted no lo conocía y lo invitaron, usted debe asesorarse, ¿verdad? Debe asesorarse quién era, etcétera. En primer lugar, el sermón debe estar enfocado al consuelo, la consolación. Segundo, la esperanza que tenemos los creyentes, que ni aun la muerte nos separará del amor de Dios. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esos son temas que se pueden tratar en ese tipo de escenario. Mejor es estar en la casa del luto que en la casa del banquete. La transitoriedad de la vida, cuán frágil somos, estamos ahora y no sabemos más luego. Esos son temas. Eh, la promesa de la vida eterna, la promesa de la resurrección, esos son temas. Pero imagínese que usted lleve a un velorio un tema que no encaje para esa ocasión. Como por ejemplo, mencióneme un ejemplo de algún tema que sea incongruente con el momento que se está viviendo. Un tema de Moisés, cuando Ah, se abrió el mar. sí, o hablar, por ejemplo, del adulterio. Oh, sí. No, Hablar voy a del hablar del matrimonio. adulterio, hay un muerto. O sea, eso no se aplica, aunque sea un mensaje bíblico, pero no es la Pastor, ocasión. pastor, habla del adulterio en una boda, una cosa así. Sí, o sea, hay gente como que tú dices, le falta tornillo, parece, o tuerca, porque te llevan unas clases de tema que no concuerdan. O, Pastor, escúcheme, esto está bien dicho de un predicador, por ejemplo, en un velorio, que hable sin conocer al muerto que partió con el Señor. ese es el detalle, que también usted no puede, si esa persona no era cristiana, no era cristiana, lo correcto es que usted no haga mención. Mención de que partió con el Señor, que Ni muchos lo dicen. ni tampoco decir, usted ve que este aquí, este está ya en el infierno, hermano. Él sabe. Ya se está quemando en el infierno. No, porque la familia hasta te apedrea cuando tú sales de ahí. Oiga, a mí me pasó, una familia mía le pasó eso, que el pastor se puso en el velorio a decir que eso es una maldición familiar. Sí, oiga eso. Le- Yo no le estuve, tiraron piedra, no sé cómo. allí en Santo Domingo, yo estuve predicando en un velorio y por desconocimiento, eso me pasó. La persona que murió tenía dos mujeres y las dos estuvieron ahí en el velorio. Entonces, yo mencioné la familia que yo conocía y que daba gracia a los familiares y todo, pero no mencioné la otra familia. Y se armó una situación. Bueno, yo no
no lo presencié porque ya yo me había ido en ese momento, pero me dicen que hasta se pelearon. Hubo un pleito ahí. ¿Tú ves? Hubo un pleito. Entonces, esos temas que usted lleva a un velorio son delicados y por eso ahí debe haber prudencia. Independientemente si la persona era cristiana o no, nosotros no estamos para condenar, ni estamos tampoco para predicar del muerto. Estamos para predicarle a los vivos, a los que están ahí. Bien. Darle, decirle a estas personas, pongan su confianza en Cristo. La vida es temporal, esta vida es temporal. Johanny tiene la mano levantada. Vamos a ver, Johanny. Amén, pastor. Y aparte de también de la predicación de los velorios, hay predicaciones que son, por ejemplo, en las iglesias se da que anualmente hacen semana de damas, semanas de caballeros, así, y ellos ponen un tema, un título, como usted decía, que había una diferencia entre tema y título. Ellos ponen un título, entonces ellos le dan el título de esa semana, el título que se va a tratar en la iglesia, para que los predicadores entonces lleven un tema, pero el tema que lleven los predicadores debe de ir derivado de ese título que ya se le dio. Por ejemplo, si, por ejemplo, yo he visto, yo vi una actividad hace mucho que hicieron Semana de Caballero y el poloché que mandaron a hacer fue de guerreros, por ejemplo, guerreros y ponían un hombre como con la armadura de Dios, con todo lo que lleva un guerrero. Así hicieron el poloché y los temas esperaban que cada predicador hablara de eso, de las armaduras del cristiano y todo eso. Pues hubo uno de los predicadores, todos iban alineados más o menos hablando acerca de eso, pero hubo uno que dijo, bueno, yo no voy a hablar de guerra, yo voy a hablar de las bendiciones y de la gracia de Dios porque eso fue lo que Dios me dio. Bien. Entonces, como que se distorsiona un poquito porque realmente el que hace la actividad la hace basado en una necesidad que tiene la iglesia. Entonces, Correcto. nosotros como predicadores, entonces tenemos que ir a edificar conforme a esa necesidad que esas personas que están ahí vieron de parte de Dios. Correcto. Miren, el tiempo se nos fue. Nosotros vamos a orar. No vamos a poder terminar esta parte. Solamente nos quedó los clases de temas que hay. Eh, pero ha sido muy interesante todo lo que ustedes han dicho. Generalmente cuando yo voy a una iglesia como invitado, yo le pregunto al pastor, pastor, ¿ustedes quieren que yo lleve algún tema eh, en específico? Si el pastor me dice, no, no, hermano, como el Señor te dirija. Amén. Pero si él me dice, no, yo quiero que tú hables un tema familiar para la familia, ya yo tengo que ir en esa línea. Y también es bueno, saludable preguntar qué tiempo tengo disponible, porque hay gente que abusan también de eso. Si le dan 30 minutos, ellos se cogen una hora. Empiezan a salir la gente. Sí, entonces tú dices, óyeme, pero estaba bien bueno el tema, pero se extendió demasiado. Entonces es ser prudente en todo ese sentido de tú saber qué tiempo tú tienes disponible para desarrollar esa predicación, que, como decía Johanny, cuál es la necesidad de la iglesia, qué tema quieres que traten. Entonces, en base a esa necesidad, tú vas a dirigir la predicación y vas a buscar el texto base o los textos que tú vas a utilizar para tu predicación. Bueno, vamos a orar. La próxima semana vamos a seguir con este interesante tema. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos siga ayudando. Padre,
Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por los hermanos que pudieron participar, aquellos que no pudieron por alguna razón, tú la conoces, Señor. Pero aquellos que van a ver esta clase ya en diferido, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a ser precisos a la hora de presentar el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano José, gracias por entrar, Amén. por estar con nosotros y lo esperamos la próxima. Y gracias a todos los hermanos que están ahí. Dios le bendiga y que pasen buenas noches. Hermano, Igualmente. usted me dijo que metiéndolo, usted me va a mandar el link de todo, o en el mismo link está todo, la clase de hoy. Si quieren la clase ya grabada, yo se la voy a enviar, ajá, porque ya usted está en el grupo. Te lo voy a agradecer, porque Ah, quiero escribirla, está todos bien, los hermano. temas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Se pueden saludar. Gracias, Dios le pastor, bendiga a por todo. todos. Muchas Buenas bendiciones. noches. Buenas noches, Bendiciones Dios para le todos.